Yo soy Carmen Escribano Gómara. Santos Villafranca. Los 4 te doy. Los 4 apellidos. Hija de Robustiano Escribano Santos. Y de Cecilia Gómara Villafranca. He pasado muchas penas, pero hoy estoy encantada por la familia que tengo y de la manera que vivimos. El caso es que no me quiten la paga, que si no ya me han jodido. Santos Gracia, con 90 años, a ver, a sacar lo que sé, que no sé más. Sí. Tú fuiste agricultor, ¿no? Muchos años. Agricultor y obrero y todo revuelto éramos de todo entonces. Cuando tocaba jornal, cuando tocaba eso, pues al campo para casa, en fin, así. Sí. Hemos andado siempre. Mi hermana Josefina no iba porque dice que le daban miedo los saltamontes. Pero luego a coger espárragos al montecillo no le daba miedo aunque le hubiera salido un lobo. Pues yo a los 2 años a mi padre le pilló el carro un pie. Y el médico del pueblo, que era un poco sarraceno, y además era amigo de mi padre, pues le cosió el talón. Le cosió y le cosió algún nervioso y mi padre no... Entonces con aquello ya tuve que ir al campo yo todos los días ya. Ayudarle a él todos los días al campo. Todos los días. Y a los 9 años ya estaba por el monte y a toda vida hasta que vine de la mili, pues por el monte, por el ganado. Y esa era mi vida. Y llegaba muchos días, un mes sin venir a la casa. Porque entonces la atracción más grande que teníamos era una bicicleta. Me han pasado fichurías, me han pasado a mí. Y es que tenía mucha afición yo al ganado. Desde muy tico, cuando iba a comulgar. 70 años. Hace que funciono con los animales yo. Pero ahora funciono pero mal. Que no me dejan las piernas navegar lo que quiero yo. Que me han gustado y me gustan. Por eso tengo eso yo. No tengo más que para hobby. Para venir y estarme con ellas. Como uno lleva un perro a pasear, que lo llevan a pasearlos por ahí, y yo lo tengo aquí, con las 4 ovejas y cabras. Y sí paso la vida. El famoso chichinga. ¿Has oído, Salado? El famoso chichinga. No me llamo más que chichinga. El lecho donde dormíais como... Como si te tocara aquí. Otro ahí, así. El que tenía un muelle, parecía que estaba durmiendo en un hotel. Y nosotros nos tocaba el que eso, en los sarmientos, echabas ahí unos sacos o una manta, y a dormir en las mantas sarmientos. Y ahí en los pozos también me tocó alguna vez a mí. ¿Entiendes? Encima a lo mejor te ponían una rama para aquí, me cago en Dios, qué malo. ¿Entiendes? Que han pasado muchas cosas, ¿sabes? Yo tenía mucho miedo. Cuando era muy tico y me tocó ir detrás del pastor con Macaya. Y él iba con las hojas y yo con una puntica para allá por Prometena. Y claro. Y hasta que no venía y me decía, pero hijo mío, me decía, ¿cómo estás a estas horas por ahí? ¿Qué haces por ahí? Si estas hojas habrán comido porque iba a lo bueno. A lo bueno. Sí, porque eran las más desgraciadicas y eso. Pero yo me estaba mucho mejor en el campo que en el corral. Al corral, cada puerta que veía que yo era... Y Dios. Es que te metes en un corral de esos allí en medio del yo monte. en el campo, oye, sin luz, tenía miedo pero me aguantaba. Cantil, pero es que adentro, nada. hasta que no oía las hojas que venían, no iba. Y los carros trompeteros, eso estaba eso está 100 pasa el miedo. A mí, va. Porque son como las demás personas, y a lo mejor estás tranquilo y ves la sombra del bicho, sí, y ya me controlaba. Va. Y después cuando fui a la mili me reía yo, claro. Los miedos que pasaron los soldados allá, y yo con lo tranquilo que estaba, y que si Olí pasó ya, ¿cómo va a pasar el miedo yo? Me ha cagado. Pero el miedo que pasaba, los carros trompeteros y al corral era... Una vez en el corral del Premollete, en la cabaña, estaba durmiendo yo en el suelo, unas mantas.
Y en el almadón que poníamos, a lo mejor te ponías en una chaqueta, almadón, ¿sabes? Y te llega una culebra arrollada, mira, toda la noche estaría conmigo. Allí una culebra, pero larga, ¿eh? Y me cago en Dios, y voy a eso, y voy salió, y el otro pastor que estaba conmigo, me cago en Dios, tienes por allá por la cabaña, se metió a un bujero y aún la pesqueó con la mano, ¿sabes?, del rabo, y no podía sacarla, como esas trías para tirar. ¿Sabes lo que tuvimos que hacer? El otro con la navaja la cortó, se metió para adentro sin media culebra. ¿Entiendes? Y de eso había mucho. Y arrasplanes, de todo había. ¿Tenéis algún pasatiempo para de dormir? ¿O qué era lo que hacíais cuando os vais a No, acostar? que no. Que si vas al monte y dormías en la cabaña no te molestaba nadie. Ibas machacado a descansar de tanto trabajar o andar, eso desalmado. Y encima, como no es como ahora que hay bicicletas y eso, entonces tenías que ir andando a todos sitios y cogías algo y al hombro y era una muerte aquello. Nada, fumar. Sí, cuando fumaba yo, fumar y allá quieto, mirando al cielo a ver si llueve o no llueve, cosas así. Y pensando dónde va a salir a darles de comer. ¿Entiendes? Porque antes no era como ahora, que ahora vas y allá está. Pero antes era el que más podía, se la llevaba. ¿Entiendes? Si ibas a un corro y si no espabilabas, te lo jodía el otro. Porque estábamos revueltos todos, ¿sabes? Si no espabilabas tú, comías nada, como es como el plato aquí. Si no espabilas, se lo come el otro y te comes. ¿Entiendes? Y así tenías que espabilar. ¿Entiendes? Algo que aquel tiempos eran cabrones. Con nada. Con nada, sí. Con nada, Pues no había nada. si alguno tenía alguna ilusiónica de entonces pues, hacer una cuchara, si eso, yo no tenía manos, porque no me gustaba y no tenía ni una manica para nada. Yo de crío por los bardales, si había algún nido de picaraza, coger los huevos. Mi padre a él le gustaba mucho hacer ¿cómo se llama esto? Lazos. Y cogía muchas perdices y conejos cogía mi padre mucho. Porque las perdices era mucho fácil cuando se piñaban, que decía mi padre, antes de emparejarse, allá en el mes de febrero, había muchos bardales en la brida, muchos espinos de esos blancos. Sí. Y pasaban como pasadicos y se pasaban. Dice que mi padre decía para piñarse. Allá les ponía el lacico, y allí caían, allí se quedaban, ahorcadas. Y los conejos, pues los veía, pues, ¿sabes dónde? En los trigos hacían calles, iban cortando y hacían una callecita para donde pasaban. Entonces les ponías allá eso y ya estaba. En los nidos. Mi padre, yo no tenía. Pero, antiguamente, nido que se veía, nido que te llevaba. Sí. Así de claro. Y yo he salido con muetes a los olivos, a ver nidos de picaraza, porque por los olivos había. Y ahora te voy a decir una cosa yo, que si fuera hoy, pues igual mi padre en la cárcel para toda la vida. Toma, ¿y cualquiera? Ahí habíamos ido. Para la comunión se hacía pastas y cosas, ¿no? Pues todas las pastas que hizo mi madre para mi comunión eran de huevos de perdiz. Aunque fíjate. Sí. Ahora digo, ahora que ya pues a la cárcel para toda la vida. Y con toda razón, vamos. Pero que íbamos acá para los cepos. Yo como crío, porque crío, llevaba una docena de cepos y Pompón los paraba, un día cogía 2 pájaros, otro día 6, otro día ninguno y todos, ese plan. y todos pero y a la perola. Todos, sí. Es que como no había más que hambre, venías, te pues no había lo pelabas y adentro. Que comer, y todo era para comer, Y venías allá y dices, mira, allá hay un manzano, me cago en esta noche salimos al manzano. Había un peral, pues al peral, había un cerezo al cerezo, y es que no había otra cosa que comer. Es que no teníamos otra. Ya estábamos bien, sí. Ya estábamos es que no teníamos listos. Si comías ya estaba bien. Y que ahora frutano, entonces aquí de Ablizar había frutales, pues claro, a frutano se comía. Entonces que se había un manzano a veces, ya estaba ya.
noche y día, y así. No teníamos ni agua, estábamos en el barranco del Toyo, pero esa agua no valía para beber porque era agua muy salada. Y subía yo con un cántaro al corral del Alto, que había un pozo, que allá bebían los machos, los perros, todos. Llenaba el cántaro y me bajaba, que agárrate, para bajar con el cántaro a la cabaña que teníamos allá, y allá sacábamos a un botijo, sacábamos agua bien buena nos había. ¿No teníamos otra? ¿El agua para los cultivos de dónde la sacabais? El Del agua, secano, ¿no? la que llovía, porque entonces no había agua, no. Entonces, cuando te digo yo, no habíamos hecho ni la elevación que había, no se había hecho. Y íbamos a Tarazona, o iban a Tarazona al sindicato a pedir el agua, porque tenía cada pueblo, si era un día o dos, en fin, así. Pero como el verano es tan largo y pues tenían que pedir agua muchas veces, y había veces que te la daban otra vez, no, porque no había agua para todos. Hasta que eso me acabó. Entonces era de miedo. Y en los cultivos, ¿os aprovechabais del terreno? O sea, ¿hacíais también terrazas de cultivo y balsas para regar los cultivos? Sí, había que se hacían pozos y eso para sacar el agua, eso, y con bombas, pero que si no llovía no había agua ni en pozos ni en ningún sitio. Y encima de que era el terreno seco, si no se regaba en el invierno, pronto se secaban los manantiales. Que entonces se andaba mucho mal con el agua. ¿Y tenéis algún santo o algo a quien me dijerais para que os bendeciera con buenas cosechas o...? A la patrona del Rosario, cuando hacían ¿cómo se llamaba? Pedir agua en la iglesia, ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Rogativas? Rogativas. Yo no sé, tantas rogativas, en la atmósfera no está de llover porque hacen rogativa. El cura decía eso, el cura. Y decía la verdad, pero bueno. Hasta que se hizo la elevación, entonces ya por lo menos había agua, aunque quedaras empatado con la cosecha, lo que pagaba, pero por lo menos. Y así hemos andado siempre. Este pueblico era de miedo. Tenías que salir fuera, que entonces no había nada, porque ni estaba la cooperativa, bueno, que no había nada, ni cine ni nada había aquí. Entonces, cuando era pequeño yo. ¿Y ves diferencia entre el agua que hay ahora y que había antes? Hombre, antes más que ahora, hombre. Ahora la que viene el diluvio. La que pega se lleva hasta nosotros se lleva. ¿No has visto lo que estoy diciendo por ahí? Porque está la atmósfera rota. Está devorada y donde le pega eso, pues... Pero antes llovía más a menudo, a ver, lentamente. Pero ahora lo que viene de pronto, de tormenta, ¿sabes? A temporal poco. Para prever las lluvias o el tiempo, ¿tenéis alguna manera? Ah, eso. ¿Tenéis Sí. alguna manera de prever eso? Y yo cuando veo a Moncayo y cosas así, pues entiendo un poco. ¿Y eso cómo? ¿Entiendes? Pues las mismas nubes te lo dicen. ¿Entiendes? Y cuando el otro pastor me lo decía a mí, cuando veas la muela al buste está allí, ¿entiendes? Y la veas de eso, escapa. Una vez iba yo a Volandín, donde está el hotel, que aquello era toda una corralita, y bajaba yo a encerrar a Volandín con el ganado. Y por aquí, por el camino,
había una tronada aquí en la parte cascante. Me cago en Dios, una negrura. Y tenía que ir a encerrarla allí. Iba para allí por donde está la polvera, ¿sabes? La fábrica esa. Sí. Para adelante. Y las ovejas ya al llegar al portillo, aquel portillo que se ve aquí, las ovejas ya no querían venir, no querían tirar para adelante. La barruntaban ellas, ¿sabes? Y yo tenía que ir y bajé hasta los pozos, unos corrales que hay. Tengo un corral allí yo. Me cago en Dios. ¿Has visto tú que las ovejas bajar? Y me cago en Dios. Yo obligándolas con el perro. Que adelante, que ellas querían venirse aquí, al corral, ¿sabes? Digo, me cago en Dios, si estoy entre Pinto y Valdemoro, que digo yo, a mitad camino de uno y a mitad del otro corro. Y tiro para adelante, nada más que llegar al corral de allí, hundido, que está hundido. Me cago en Dios, que hay una pedregada. Las ovejas metidas por los rincones, para allí, por los maderos. Yo me metí en un madero y de eso así, y de eso de medio lado, ¿sabes? Un madero gordo. Y allá pegaba cada zurregado de piedras. Se regó todo el almazán, todo, ¿entiendes? Y unos barrancos bajando. Hacía un ruido igual que un avión. Y es las olas que hacía por los ribazos. ¿Entiendes? Y de esa me pasó una buena. Entonces sabíamos bastante cosas del campo, del tiempo, porque estábamos todo el día al campo. Entonces ven los pajaricos, venga, van bandadas, aire, o van muchos agachadicos y van, ¿cómo se llama? O las alicas en chicas así, un poco hueco, ¿sabes? Me acabo de va. Y eso, se veía una lombriz, por ejemplo, en la tierra y se va a llover. Cosas de estas, o las nubes que van de acá allá, pues me cago en que pronto va a llover, que pronto va a estar diciendo. Acertaba mucho porque está la luna nueva, es la luna esto, y cuando la luna brillaba era señal de que iban de aire. Cuando brillaba que estaba la atmósfera más limpia, lo que sea, ¿sabes? No había contaminación, lo que sea, entre la luna se veía más y era más brillante, ¿no? Y decían, va, que brilla la luna, que van del aire. Y aquí era cierto, aquí no anda otro aire que cierto. Y montones. Pero aquí cosas de esas, cierto. Y con los animales se aprende mucho, porque si los animales los ves que que comen, que no hay manera de llevar al corral, que se comen las piedras, agua seguro. Los machos, que aquí los machos eran no caballos, ni burros, más que los mulos. Los mulos. Estabas a lo mejor por el monte sembrando, trillando, lo que quiera que sea, y había una tormenta. Buah. Y aunque tuviera la puerta así de la casa, de la cabaña, adentro, se agachaban y se metían adentro. Nosotros teníamos un macho de esto que dices tú, o sea que... y no había manera de meter en una cabaña, aunque fuera más alta que él, ni para Dios. Un día fuimos mi padre y yo a la senda a coger uva para colgar, porque tenía ya mi padre una amiga que casi todo era pasera, ¿sabes? Sí, que duraba. Sí. Y tenían 2 comporticas de uva. Y se una tronada y dice, va, cago, que nos vamos a llegar ni a casa. Llegamos a la cabaña del Moreno, que había al entrar de la carretera de Río Faradura a la senda, ¿te acuerdas que había una cabaña allá? Sí. Me cago en esa. Oye, ¡buf! Entró como si hubiera una lagartija. Sí, se metían las caballerías. Hay una pedregada. Aunque agachándose. Oye, los animales, pues, por eso sabía mucho, no por ti, era por los animales enseñan mucho. Cuando las veías correr y brincar, aire, ya estaba lleno y no fallaba. Esas cosas es que los animales te enseñan una broda. Sí. Los animales saben más que le piden. Yo no he ido con animales más que con los machos. Yo que me crié con ellos, pero de crío. Va, sabes tú, los animales te enseñan todo. En la araña, hay arañas que ponen un montecito así alrededor, en el monte. Y cuando hacen un ribacico así alrededor, eso es cuando marca algo de agua. ¿Alguna planta o así para curar algún mal? ¿Alguna dolencia, alguna llaga? Pues yo, ¿sabes lo que tengo? Los cardos heteros. Un cardo setero que no sé, como vosotros sabéis cómo es,
Pues mi padre se ponía siempre el sombrero para que no se escociera, ¿sabes? En el verano. Y se ponía el sombrero ya todo el verano y no se cocía. Y para las ovejas también. ¿Y sabes lo que les poníamos a las ovejas cuando no hinchaban cuando parían a lo mejor las ovejas que no hinchaban la placenta? Nosotros decimos la raidera, le decíamos nosotros. Pues en el culo le hacías un abrigo y le metías ahí una crucica de esparraguera, pero de esparraguera del campo, no de esta de eso. Esparraguera salvaje que había. Que era que pinchaba. Y eso por lo que sea, pues se hacía muchas veces hinchado. Pero así, más no. Y el cardo setero también, para las vacas, eso lo he conocido yo, vamos, y lo doy fe, que a las vacas no podías cogerlas con una oveja, no, pincharles total. Cuando se escagaba la mosca y le había dicho, mira, esa vaca lleva, pues iba donde pisaba la mano derecha, le ponías un cardo setero en cruz y fueran gusanos. No sé si era porque se tenían que caer. Sí, o porque... O porque eso, porque claro, hay porque cosas... hacía reacción... Eso, hay cosas que no... lo que quiera que sea. Una cosa que te voy a decir ahora hablando de esto. Mi padre siempre, el día de San Antón, El 17 de este mes. plantaba los ajos. Porque dice que todo el mes dice que era menguante. Todo el mes de enero es menguante. Sí. Y yo antes de que llegara, pues un día tuve tiempo y dije, me cago, de sembrar los he plantado. O sembrar, que no sé si se decía sembrar. Sembrar. Fui con toda mi idea mía, los puse boca abajo y hondo, ¿sabes? Y le digo a mi padre, ¿y siembra eso? ¡No, que es creciente, que esto, que esto! Ya están todos arriba. Digo, la puta, eso no salen. Fui el otro día a la Nava. Estaban todos arriba. Todos arriba. Todos arriba. Todos arriba, tú. Me cago en esto. Me Hay quedé cosas muerto. que hablamos de la luna y eso. Y es cierto. Todos viernes del año es menguante, aunque sí. sea creciente. Sí. Para la agricultura, para los huertos. Y para todo. Mira, te voy a decir que tú lo sabrás. Antes, por ejemplo, no se compraba vinagre. Más que el vino que te se ponía malo, más vinagre. Y todos los viernes, para que no echabas agua Y se volvía a vinagre. Pero y no bajaba el grado cada vez más vinagre, ¿ves? Pero los de viernes. vinagre. Cosas de esas. Los hombres iban, y las mujeres también íbamos al campo a vendimiar, a coger y a recoger los sarmientos que cortaba tu abuelo, mi padre. Iba a podar, se le llamaba a podar el viña. Y en vez de pagarles, les daban los sarmientos. Y yo iba a recogerlos los sarmientos para traérnoslos a casa con el macho noble. Ay, había llegado por lo menos algo bueno. Hombre, Buenas. A tiempo llega. a tiempo llegó. Hombre, si está el cebollinico aquí. ¿Qué tal, Fred? Un beso. A mí me ha tocado venir del monte a apretar la máquina del carro. El carro no era ni nuestro, que nos lo dejaba mi tío Pablo, que tenía carro. Cuando íbamos a eso, ya no me acuerdo cómo se le llamaba, pero apretar la máquina para subir la cuesta de Peñadil, que hay una cuesta, sí, ahí, ¿verdad? ¿Dónde está la cuesta? Sí. En la cuesta del para subir esa cuesta, que no me acuerdo cómo... Bueno, para venir a casa, sí, para subir la cuesta esa para venir a casa. Pues la Carmen a apretar la máquina, pero menos mal que llevaba buen calzado. Llegaba a casa a descalzar. Como eran alpargatas de esparto, pues el esparto pues se gastaba en el suelo. Y llegaba a casa descalza. Todo ese vicio me llevó tu abuela, cariño. Mira, a ver si le tiras de la lengua un poco y saca alguna historia o algo. Esta se sabe muchas ahora. La historia. Yo, hijo mío, tengo poco historial. De trabajar todo. ¿Tú también ibas al campo? Pues eso es trabajo. Yo iba al campo, iba a la fábrica, al campo, llegaba a todo llegaba. Por eso has llegado a estas alturas, toma.
La verdad. Y yo igual. Claro. Sí, sí. Y después hay que ir al cielo. Hombre, si nos Está. dejan... El que se lo Que gane. está la puerta abierta ya. Te creas que... Digas que no va a Ya ser. lleva muriéndose 10 años. Dice, Claro. este año no pasó. Que mi abuela también dice que pronto me llevaréis a Carrantudela. Yo, no. Me acuerdo de tu abuela, qué jodida era. Pues como la hija, igual. No, pero mi abuela, bo... Vamos a hablar de putas, que dice. ¿Eh? Vamos a hablar de putas, que dice siempre. Sí, lo dices. Que era mucho chistosa, tu abuela. Yo he ido a la conservera a pelar espárragos. Y un día estábamos tan hartas de... que aún no sé ni cómo estoy, aún no lo sé. Y un día le dije a una, le dije, me dan manías de darle una patada a ver si se para esta máquina. Y dásela. Se paró. Y nos mandaron a donde estaba la habitación esa, que estaba el horno también. Nos mandaron a etiquetar, a poner que entonces eran etiquetas de papel, a poner en latas, a etiquetar. El caso es que me dio por ir al guardarropas, no, al bater, y iban de Tudela, llevaban cada echarpe. ¿Sabes lo que es echarpe, no? Una mantilla, para chulear. Cada echarpe había por allá de bonitos. Y agarré uno, el que más, pues un color así, una cosa así. Y porque les dije, no pongáis, parad de etiquetas, sé que os voy a bailar. Y yo empecé, tápame, con el echarpe, que tengo frío. Y eso sale un sobrino del dueño. Sale y fui a echar a correr para que no me viera y me pegué en una pilada de latas apiladas, de cajas de latas apiladas, que aún me hacía mal este dedo. Y me dice, y se para y dice, no corra, que no pasa nada, no corra, no. Claro, que entonces le gustaría la piernica que la tierna, si no me hubiera despachado. Ay, de esas, pa' qué, hijo mío, pero ahora me pasa como al tío Trenque, a un hombre de aquí que le decían, tío fulano, ¿qué vida llevas? ¿Qué vida voy a llevar? Viejo probi sin dineros. Sin dineros, no, que no me quiten la paga. Que no me quiten la paga. Si me quitan la paga ya me veo en otra banda. También hacíamos ganchillo. Por ahí tengo paños. Pero de lo que hacen nada, el rollo, eso es el rollo que llevan, es lo que las une. Ellos ya no hacen nada. ¿Sabes lo que dices tu marido, Este no sabe ni lo que pasamos. Es que no sé lo que pasáis. Mira, la acera pasáis de uno a otro. Eso sabe lo que pasa. En Tudela, en la dehesura de los espárragos, llegó un día que hasta nos llegaron a pesar lo que tirábamos, pelábamos y al final el uno colocado y el otro teníamos un cesto de basura. Y dice que iban a mirar a ver quién tiraba más basura porque salía menos espárrago. Bueno, pues, y nos iban sacando una por una a donde estaban las basuras y a lo que nos habían sacado. El caso es que cuando me sacaron a mí a la basura, pues ahí empezaron a cantarme. A cantarme cuando volví de la basura, empezaron a tocarme manos y a cantarme.
y allá pues, bueno, y viene ahí a la sombra de un pilar, pues como estaba tocándome un paso doble torero, pues yo con el delantal hice así, les di un y aún me tocaba más manos. Y viene un encargado de allá de Tudela, Amaleo, y me dice, o sea, que encima aún a reírse. Digo, pues mira, si se ve más contento con que llore, me mete el dedo en el ojo y ahora mismo a llorar. Y se fue que no podía ni mirarme, y aún aplaudían más. De esos tengo un montón. ¿Y qué era lo que solíais hacer pues la mujer y el hombre? ¿Qué era la tarea? ¿Iban los dos juntos al campo? Este corría para no pillarme en casa. Y yo corría para que se estuviera. O sea que... Uno por cada lado. Por eso ya hablaba antes lo del machismo. Que ve que no sé a qué vamos a llegar, estás matando mujeres a punta pala, me cago en eso, sí que es malo. Cago en... Que antes ibas aquí hemos hablado, para los cepos, con las costillas o algo, y si venía la Guardia Civil y echabas al correo igual te daba un tiro, y ahora matan a cualquiera por nada. No sé, ¿qué pasa? Y en el campo, aparte de ir detrás de con el grano, ¿era lo que solíais hacer? ¿Ir a por calvos o...? Y con tu abuela, que era un caso, se reía. Bueno, en fin, que íbamos a coger calvos y venía uno que le decían el diente y nos los tiraba y entonces los hubiera matado. Los primeros días íbamos a cogerlas del suelo, las que se habían caído, y los calvos. Y en que estaba el suelo limpio, iban con mantas, tendían las mantas en el suelo y con palos, taca, y a cogerlas se llevaba un capazo grande, o unos capazos, y a cerneras, a aventarlas para llevarlas a morir, y ahora las aventan en la fábrica. ¿Cómo bailabais antes? Agarraos. Llevábamos poca ropa y teníamos que agarrar pletos. Entonces había poca ropa, ¿verdad? Sí. Ahora que llevan ropa van sueltos. ¿Y cómo empezasteis a salir vosotros? Pues a los 14 años. ¿Y cómo? ¿Quién se lo pidió a quién? Y escondida. ¿Y no te dejaban tus padres? No. Al principio. No, porque es que íbamos, yo me hacía un rollo y decía que no me cansaba de estar con vaya. ¿Te trataba bien? Me hacía gracia, No le he dejado de la mano nunca. No. Claro. No se va más que hay, ella es la que se va y se viene. Claro. ¿En qué lugares o así os veíais? ¿Ibais tú por la noche a su casa a escondidas? Antes, cuando eso... Sí, ¿cómo solía hacer la gente? Cuando entraba a su casa, iba a su casa ya. Cuando fuimos a escondidas, que no fuimos a escondidas, como aquel que dice, era cuando... Por la callejica Ojalá. del río. Para que no nos vieran, ¿sabes? Para que no nos vieran. Sí. Eso aún se seguirá usando para eso. Pero ¿Habría alguno por ahí? entonces estaba más sagrado eso en los cortejamientos que ahora. Ahora, con los años que tiene, va todos los días a la pieza. Todos los días sin parar, todos los días por la mañana. Tengo un perrico que es el que más cariño da.
Aquí no lo podéis tener, ¿no? Claro, Aquí no te dejan, No. ¿eh? No te dejan. Sí, sí. y tal, y ahora, pues, ala, me Esta voy. traje a verlo. Ahora que comemos. Para eso no se ve contento el perro cuando voy. Bueno, con lo que le dais de comer. Va. Como lo llevó el de eso, Y le cuete. Y a rascarle. Sí. ahora viene la charanga de Juan al Bingo, que en una casa hay, es un hotel, ahí está. De Juan al Bingo viene. Ahí se meten. Antes también era así. O sea, aquí pasabais a las otras casas y todo. Pasábamos a hilar. A trabajar. No sabes cómo se hilaba. Sí, líos con el esparto que... Y echaréis toda tarde, ¿no? Sí. Y todo el día me ha tocado estar a mí. Yo conocía a vecina, pues a la casa de mi madre decir, dame algo para comer, que no tengo nada para darle de cenar a los hijos. Y mi madre pues daba un casco de pan, les daba un casco de carne a lo mejor, lo que había. Y así. Y los vecinos entonces los vecinos éramos más que familia. Bueno, Entonces, los vecinos... Los vecinos eran más que familia, porque, y sabes, cuando eso echas mano al vecino, para si te hacerte alguna cosa, si te ponías mal, lo que sea, los vecinos eran una familia de verdad. Así que ahora no nos hablamos, ¿no? Porque cada uno está en su casa, pero entonces todo en la calle, ¿no? En el verano pues, todo en la calle. Nosotros, Todo, por ejemplo, todo. para hacer nuestras necesidades, ¿sabes? Antes íbamos a A la cuadra, No, vean, la cuadra. al corral. Esto, la fachada de la Casa Cultura, que era el cuartel, que no había ahí casas, que no había puertas, allá hacíamos. Y todos están contentos. Y no pasaba nada. ¿Cómo recuerdas a esos abliteros de antes, a los antepasados? Que pasaron toda vida en el monte. Bien. Yo bien. ¿Cómo crees que Los pobres que pasarían la camisa para poder salir a flote. Entonces, ¿Cómo crees que reaccionarían si vinieran ablitas ahora? que como si viniera a habitar, Si pues vinieran. como hicieron aquellos que no eran, no seremos ahora más listos que aquellos tampoco, no, para trabajar. Aquellos pasaron mal los viejos. Sí, me acuerdo yo cuando estábamos para coger la ración del pan ahí en la carretera, subía la cola casi hasta la plaza. Uno tras de otro a por el pan de la ración que decían. Te daban, es así, tira. ¿Y cómo crees que son los abliteros ahora? ¿Hemos cambiado? Buah. Que si hemos cambiado. Yo conozco... Has cambiado hasta de camiseta todos. Me cago en Dios. ¿No ves la gente que no está unida o qué? Antes era la unión, que ibas a casa... Me cago en Dios. No tenías a lo mejor cerillas para encender el hogar. Que no tenías a lo mejor, dice, fulana, las vecinas. Tienes ahí una cerilla que va a encender el hogar y no tengo mistos. Fíjate, los mistos de las cerillas. Y tenía que pedir, te lo daban. Y ibas a pedirle sal o lo que sea. Había más unidad de gente. Pero ahora se va uno para allí, el otro para allí, el otro para allí. No hay unión. Ni entre las familias hay. Y si no, obsérvalo y verás al lado. Que no hay unión en la gente. Y si te ven esto, antes ibas a descargar un carro, de que antes había carros, no remolques. Ibas a lo mejor de la ira que venían de Trillal y eso. El que de eso vamos a dar la descarga a este. Al hombro, lo saco. Te lo subían hasta la última, hasta el tejado lo subían, por las escaleras. Y ahora te ven con un saco y se retiran para no vete, para no dudarte. Que no hay unión, no hay... Cada día va peor, se lo digo a la Pili yo. Que no hay unión en la gente. Con lo bonito que es la unión. Unión hace la fuerza. Además. ¿Y ahora cómo crees que somos?
Unos privilegiados sois, que habéis tenido mucha suerte y nosotras más de veros bien. Y nosotras más. Ay. ¿Hay algún mensaje que nos darías a las generaciones futuras? Pues que no, ¿qué mensaje os voy a dar, míos? Si ya lo estáis viendo todo y os enteráis de lo que había antes, pues hoy por lo menos, y hoy ya pueden estudiar las mujeres, y pueden porque hay, Jesús perdóname, que si no, pero entonces solo eran los hombres, tenían que estudiar. Y yo salí de la maestra y entré a servir, la primera casa que entré a servir, en casa de una profesora, en casa de doña Rosalía, y me dice, lo primero te voy a hacer una pregunta. Me dice, ¿sabes leer? Le digo, sí. Dice, y escribir, digo, también. Dice, si no lo veo, no lo creo, siéntate. Y se quedó mosca, porque como no iba a la escuela, ahora que los libros de casa me gustaba leerlos mucho. Te voy a decir lo de la mariposa, si te apetece. No. ¿Lo digo? Sí. Mariposa vagarosa, rica en tintes y en donaires. ¿Qué haces tú de rosa en rosa, de que vives en el aire? Yo, de flores y de olores, del sol resplandeciente y de espuma de la fuente, que me viste de colores. Me regalaste tus alas, son tan lindas, te las pido. Deja que orne mi vestido con la pompa de tus galas. Tú, niñito tan bonito, tú que tienes tanto traje, ¿por qué envidias un ropaje que me ha dado Dios bendito? ¿De qué alitas necesitas si no vuelas cuando yo vuelo? Y me restas bajo el cielo y mi todo me lo quitas. Día sin cuento de contento, el Señor a ti te envía, mas mi vida solo un día, no me lo hagas de tormento. Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa. Ah, quizás sobre una rosa me hallarás pronto inerte. Oyó el niño con cariño esta queja de amargura y una gota de miel pura le ofreció con dulce guiño. Ella ansiosa vuela y posa en su palma sonrosada, allá mismo ya saciada y de gozo temblorosa, expiró la mariposa. Olé. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Para toda la vida, ¿no? Lo recordarás. Hombre, sí. Fábulas de Iriarte. De fábulas de Iriarte era, sí. Un libro de... Claro, ahí me lo aprendí. Fábulas de Iriarte. Que estudien porque hoy sin estudios no se puede venir ni aquí. Nada, ni a vendimiar se puede venir. Hoy tienen que estudiar. Lo primero estudiar. Hoy tienen que estudiar, no sé, tener un conocimiento de todo. Sí. De todo. Hoy hay que saber de todo, aunque sea poco, pero de todo. Sí. Y de hecho, yo tengo las dos nieticas que las conoceráis, las gemelicas. Yo no sé ni navegar el móvil, y saben, vas a saber, ordenador, claro. móvil, la tablet, todo. Pues sí. Tienen 8 añicos. Yo con 8 años era el más inocente de la nación. Claro. Y después, pues que ellos saben las Siendo, tecnologías. porque a los 12 años ya empecé a ir a vender aceite yo solo. Sí, claro, bueno, Quiero decir que a los 12 años ya me defendía, pero que es que me defendía pues eso. Le medía a una mujer 1 litro de aceite, le llenaba la botella 5 duros. 5 duros, porque era, claro, estoy hablando de pesetas. 25 pesetas. Tira. Me las daba al bolsillo y a otra puerta a llamar, pero nada más. Sí, yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es, como dijiste, lo primero la educación y los estudios. Y yo creo que tienen que tener un gran respeto al medio ambiente. Si no tienen respeto al medio ambiente, esto va a pique. Yo creo que lo más importante que tenemos ahora es el medio ambiente. Que nos vamos a quedar sin... Nosotros... Pues no hay mucho respeto. Ni en jóvenes, ni en mayores. No es el respeto de los jóvenes, es el respeto de las grandes empresas, que no miran más que su beneficio a costa de lo que sea. Y se están cargando, pues se lo han cargado ya, el medio ambiente, porque de aquí a 2 años o 3 aquí no podremos beber agua ya. Esto lo vamos a conocer nosotros. En Albitas ni hemos de poder beber el agua. Sí. Ni hemos de conocer en Albitas. Por ejemplo, toda África, lo que va a pasar de... Esto va a ser un desierto.
media Europa un desierto. Y luego África pues no tiene nada. Por eso digo yo, para mí, lo más importante es el medio ambiente. Hoy, no sé si tienen razón o no. Y eso, estudien y todas esas cosas y que tengan respeto a la gente, ¿no? No se tiene respeto a nada, porque hoy mismo los fitosanitarios y todo, va cualquiera a llenar una cuba para sulfatarlo eso, a una acequia y el agua corriente y si no va por cuidar el medio ambiente, sino va por miedo que la van a denunciar. Sí. No porque diga algo, no, esto no se puede hacer, no. Por miedo a que te denuncien, no por... No por el mal que no puedes por el mal que vas a hacer. hacer. No. Y eso yo creo que, por ejemplo, las denuncias son buenas, pero yo creo que si no ponemos de nuestra parte algo, no sé, porque no... vamos y no hacemos lo mal porque vamos que nos van a denunciar, no porque digamos nosotros, joder, eso está mal, esto no se puede hacer, esto va a venir al medio pueblo, no, sino porque ha denunciado. Hay alguna cosa más, porque hay que echar la partida, ¿eh? Está a punto de acabar la batería, de hecho. Sí, Bueno. sí. Ya se van los pastores a la Extremadura. Ya se van los pastores a la Extremadura. Ya se queda la sierra triste y oscura. Ya se queda la sierra triste y oscura. Ya se van los pastores hacia la majada. Ya se van los pastores hacia la majada. Y se queda la sierra triste y callada. Y se queda la sierra triste y callada. Ya se van los pastores, ya se van marchando. Ya se van los pastores, ya se van marchando. Más de 4 zagalas quedan llorando. Más de 4 zagalas quedan llorando. Ya se van los pastores